Hola, que Dios te bendiga, bienvenido al día número 232 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a las lecturas para el día de hoy. Proverbios 20 del 15 al 24, primera carta a los Corintios 14 del 1 al 19, segundo libro de Crónicas 10, segundo libro de Crónicas 11 y segundo libro de Crónicas 12. Una vez más, Proverbios 10 del 15 al 24, primera carta a los Corintios 14 del 1 al 19, segundo libro de Crónicas 10, segundo libro de Crónicas 11 y segundo libro de Crónicas 12. Vámonos directamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían de ser las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que tiene una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero aún más me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior a que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuese a visitarles y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación, un conocimiento especial, una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocería la melodía. Si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama para la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo pueden saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalezcan a toda la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas también debería pedirle en oración la capacidad de interpretar lo que se le ha dicho. Pero si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden de lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, prefiero hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Bien, hermanos, me gusta mucho que Pablo sigue hablando acerca de los dones espirituales. Y bueno, no es nuevo ni diferente lo que está pasando hoy en día. Lo vemos desde las cartas a los Corintios escritas por el apóstol Pablo, que en aquel entonces pues, la gente se moría por hablar en lenguas, por profetizar. Bueno, aquí, para empezar, hermano, profetizar habla de predicar. Por eso Pablo dice, me gustaría más que todos profetizar, o sea, que predicaran. ¿Por qué? Porque edifica más a la iglesia a una persona que habla de la palabra de Dios y que se entiende, ¿verdad? Que hablar en otro idioma. Ahora, aquí Pablo está hablando de otros idiomas. Imagínense que una persona empieza a hablarle a la iglesia y empieza a hablar en inglés y nadie de la iglesia sabe hablar inglés, pues todos nos vamos a quedar así como con cara de what, ¿no? Necesitamos ser edificados. ¿Sabe, hermano? Me recuerda a la Edad Media, o sí, más o menos en la Edad Media, un poquito del oscurantismo por ahí, donde los sacerdotes daban su misa en latín. La gente del pueblo iba a misa y el padre hablaba en latín. Todo el mundo salía de ahí creyendo que había agradado a Dios, pero no había entendido ni una palabra de la misa, ¿verdad? Entonces, es después, cuando llega la Reforma, que Martín Lutero empieza a leer la palabra de Dios. De hecho, la traduce al alemán de tal manera que todos pudieran entender la palabra de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo. Es necesario que entendamos, hermano. No se trata nada más de hablar por hablar. No se trata nada más de cantar por cantar, sino que a través de la palabra de Dios podamos ser edificados. Por eso Pablo dice, ¿sabes qué? Si tengo que elegir entre hablar un idioma desconocido o tengo que elegir entre predicar, pues es muchísimo mejor predicar, ¿verdad? Y si alguien habla en un idioma desconocido, pues bueno, sería mejor que hubiese un intérprete para que todos seamos edificados. Bien, entonces toda controversia se acaba aquí, hermano.
Yo, sinceramente, pues no estoy de acuerdo en los cultos donde todo el mundo habla en lenguas, ¿verdad? Porque pues nadie entiende y es un relajo. Pablo me encanta como dice al final, prefiero hablar 5 palabras que me entiendan a hablar 1000 que nadie me entienda, ¿no? Entonces no estoy diciendo que esté mal hablar en lenguas, si alguien quiere o tiene el don, puede hacerlo, ¿verdad? Pero siempre y cuando pues obedezcamos los parámetros puestos por Pablo, ¿verdad? Si hay alguien que te traduzca, pues adelante, y si no, pues mejor guardamos silencio para evitar que se haga un relajo en la iglesia, ¿verdad? Y tratar de cantar algo que entendamos, tratar de hablar cosas que entendamos bien. Así que, hermano, en la actualidad, el hablar en lenguas, en riatalalar, ¿verdad? El usar idiomas desconocidos dentro del culto, pues se ve como una señal de mucha espiritualidad. La verdad es que no. Pablo está diciendo que hay mayor espiritualidad en hablar algo que todo el mundo entienda que en algo que nadie entienda. Y para terminar, me gustaría terminar con una anécdota. Una anécdota. Resulta que mi mentor, el hermano Ricardo Garrett, pues anda en las iglesias, ¿verdad? Anda visitando iglesias para dar sus estudios de los libros de la Biblia. Y dice que en una ocasión llegó a una iglesia y el pastor empezó a hablar en lenguas. Pero empezó a hablar en griego. Y empezó a recitar Juan 3, ¿verdad? Juan 3:16, pero todo el capítulo de Juan 3 lo empezó a recitar en griego. Pues la gente no sabía qué onda, ¿no? Pues no conocía el griego y pues todo el mundo se fue con la finta de que hablaba en lenguas, ¿no? Al final el hermano Garrett se acercó a él y le dijo, oye, ¿por qué dices que hablas en lenguas y simplemente estás recitando Juan 3, ¿no? Y el pastor muy apenado, ¿no? Pues discúlpeme, pastor, pues hermano, que no era mi intención, y el pastor, el hermano Garrett simplemente le dijo, oye, pues no sé qué es lo que pretendes con esto, si para ser más espiritual o qué onda, ¿verdad? Pero yo creo que es más provechoso para la gente que tú hables y digas un sermón, aunque sea breve, pero que todo el mundo entienda, a que todo el mundo escuche algo que estás diciendo y que a lo mejor te vean como espiritual, pero realmente ni siquiera la iglesia está siendo edificada. Bien, así que sabemos qué hacer, hermano. Tú toma la decisión. Pablo dice, bueno, sobre todo esto es el amor, ¿verdad? Después, pues predicar la palabra de Dios y hasta el último hablar en lengua. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por seguirnos enseñando acerca de los dones espirituales, Señor. Queremos honrarte, queremos servirte, Señor, y queremos edificar a la iglesia, Señor. Que la iglesia sea edificada a través de nuestros dones. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Nos vemos el día de mañana.